Use a sexy motherfucker. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless. Buenos días, estudiantes y maestra. El tema que me toca dar son leyes de los gases. Estas leyes se refieren a cada una de las variables que son temperatura y volumen. Existen tres leyes principales: la ley de Charlie, la ley de Broglie y la ley de Lusas. La ley de Charlie establece que el volumen y la temperatura absoluta son directamente proporcionalmente cuando la presión es constante. A la segunda se trata de la ley de Broglie. Se afirma que la presión y el volumen son inversamente proporcionalmente y entre sí a temperaturas constantes. Y la última, y finalizando, es la ley de Lusas. Introduce una proporcionalmente indirecta entre la presión y la temperatura absoluta, siempre y cuando se encuentre en volumen constante. Muchas gracias. A continuación yo les expondré sobre la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac fue enunciada por Joseph Louis Gay-Lussac a principios de 1800. Esta ley establece la relación entre la temperatura y la presión de un gas cuando su volumen es constante. La presión es directamente proporcional a su temperatura. Si aumenta la temperatura, aumenta la presión. Si disminuye la temperatura, disminuirá la presión. Su fórmula es presión 1 sobre temperatura 1, igual a la presión 2 sobre temperatura 2. Para entender esta ley, haré un pequeño experimento. Al poner el vaso sobre la vela, el aire se calienta y esto hace que aumente su temperatura. Al aumentar la temperatura, las moléculas del gas se mueven más rápidamente y esto hace que choquen más rápido, es decir, que la presión aumenta, ya que el recipiente es de paredes fijas y su volumen no puede cambiar. Gracias. Muy buenos días, el tema que me tocó es ley de Boyle, temperatura constante. Ya sabemos que si el volumen disminuye, la presión subirá, y es lo que provoca en este caso el que el globo se hinche, ya que el volumen que es disponible para el aire se reduce por lo que ocupa el agua. Podemos ver en la imagen que esto hace subir la presión de la botella y hace que el globo se infle. Muchísimas gracias. Buenos días, Miss. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Yulisa Pincay Peñafiel y mi tema de exposición es ley de Charling. En esta ley dice que para una cierta cantidad de un gas a una presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta y al disminuir la temperatura, el volumen del gas disminuye. Aquí vamos a hacer un pequeño experimento. Vamos a estar utilizando una botella con un globo, agua caliente y agua fría. Vamos a poner la botella con el globo en el agua caliente y vamos a observar que la temperatura aumentó. Y lo vamos a sacar, lo vamos a poner en el agua fría y vamos a ver que la temperatura y el volumen ha disminuido. Para que puedan observar bien, ahí está aumentando la temperatura y el volumen también. Y aquí va a bajar la temperatura. Esa es mi exposición, Miss. Gracias.
Buenos días, doctora Karina y compañeros. El día de hoy yo les voy a hablar sobre los gases ideales. Los gases ideales, también llamados gases perfectos, cumplen con la teoría cinética de los gases, es decir, que la molécula de estos gases ocupa un volumen despreciable. Al aumentar su temperatura absoluta, transfiriendo energía cinética debido a los choques elásticos. Aun cuando la expulsión no existe entre ellas, los gases ideales a temperatura alta y presiones bajas pueden comportarse como gases reales. A continuación les voy a dar la fórmula, que son P, presión presión que ocupa un gas; B, volumen; T, temperatura; R, constante; N, número de moles de gases, también conocidos como gases reales. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Jeremy Salazar y mi tema es Ley General de los Gases o Ley Combinada. Dice que una masa de un gas ocupa un volumen que está determinado por la presión y la temperatura de dicho gas. También estudia el comportamiento de una determinada masa de gas si ninguna de esas magnitudes permanece constante. Esta ley se emplea para todos aquellos gases ideales en los que el volumen, la presión y la temperatura no son constantes. Además, la masa no varía. La fórmula de dicha ley se expresa: valor 1 por P1 dividido para T1 igual a B2 por P2 dividido para T2. Es decir, el volumen de la situación inicial por la presión original sobre la temperatura es igual al volumen final por la nueva presión aplicada sobre la temperatura modificada. Muchas gracias. Buenos días, Miss. Mi tema es presión y temperatura constante. A temperatura constante, el volumen de una masa fija de gas es inversamente proporcional a la presión que éste ejerce. Junto con la ley de Charles, la ley de Gas-Lussac, la ley de Avogadro y la ley de Graham, la ley de Boyle forma las leyes de los gases que describen la conducta de un gas ideal. Gracias.